Ascensores, cuarta parte. Un ascensor hidráulico tiene como componente principal la denominada central hidráulica, cuyo objetivo es generar la presión adecuada en el aceite hidráulico para elevar el pistón del cilindro. La central está compuesta por un motor eléctrico que acciona una bomba, la cual impulsa el aceite a presión a través de las válvulas de maniobra y seguridad por una tubería hasta un cilindro, cuyo pistón sostiene y empuja la cabina, o en el caso de los indirectos, la polea a la que va sujeta esta. La misión de la central es equivalente a la que hace un grupo tractor de los ascensores electromecánicos, y el cilindro transmite la potencia del motor en la denominada potencia de elevación, que define la velocidad a la que se eleva la carga. El aceite utilizado como fluido para transmitir el movimiento funciona en circuito cerrado, siendo necesario completar la instalación con un depósito de aceite. Un pistón hidráulico es un cilindro con un émbolo en su interior que presiona el aceite para las subidas del ascensor y se relaja en las bajadas del mismo. El cilindro es un tubo de acero que se instala siempre verticalmente, cuyo extremo inferior está cerrado estando abierto el superior. Si el ascensor es de acción directa, la parte superior del émbolo empuja el chasis de la cabina a través de un acoplamiento con una rótula esférica que absorbe las variaciones del nivel del suelo de la cabina sin transmitirlas al pistón. Existen básicamente dos tipos de pistones. Pistones enterrados. En este tipo de pistón, tanto él como su cilindro se entierran bajo suelo, de forma que empujan la cabina directamente desde la parte inferior de esta. Es lo que hemos denominado tiro directo. Su mayor aplicación es en los ascensores panorámicos. Los pistones telescópicos, con dos o más secciones, tienen la ventaja de duplicar o triplicar el recorrido y la velocidad del ascensor para una misma longitud del cilindro, pero tiene el inconveniente de un mayor costo de construcción. Para obtener una velocidad uniforme, los émbolos telescópicos se deben dimensionar correctamente de manera que las secciones anulares que haya entre dos elementos sean iguales. Dependiendo de la forma en que se accione el pistón hidráulico, este tipo de ascensores se pueden clasificar en ascensores hidráulicos de acción directa, en los que la cabina es impulsada directamente por el pistón. Reúnen todas las ventajas de la impulsión hidráulica. Es para recorridos no muy largos y velocidades que no superen generalmente los 60 metros por minuto. Ascensores hidráulicos de acción directa lateral. Son muy utilizados para recorridos cortos. Con este sistema no se requiere perforación. Los pistones laterales directos son para ascensores de cargas importantes. Para recorridos cortos no llevan perforación. Los ascensores hidráulicos de acción indirecta, en los que la cabina es impulsada por el pistón, pero por intermedio de cables de acero y poleas de desvío. El recorrido del pistón se reduce a la mitad del recorrido. La velocidad de la cabina se duplica. Y los ascensores hidráulicos de acción indirecta de dos pistones. Son para recorridos largos y cargas importantes. Cabinas de gran superficie y los dos pistones equilibran la cabina. Con los ascensores hidráulicos se evitan los cuartos de maquinaria en la parte superior del edificio, con lo que se ahorra en los trabajos de albañilería y se gana en estética. La central motriz es de medidas muy reducidas y silenciosa. Además puede colocarse en cualquier lugar del edificio y a distancias de hasta unos 26 metros. Se elimina el contrapeso. No es necesario cargar sobre los muros los esfuerzos verticales, ya que estos se proyectan sobre la base. Queda resuelto el problema de falta de energía. La cabina automáticamente se desliza con suavidad hasta el nivel de la planta inmediata inferior en caso de corte del fluido eléctrico. Se evitan vibraciones en el edificio. La altura del recinto desde la última parada es mínimo.
mayor suavidad de funcionamiento y supresión de brusquedades en la aceleración y en la frenada. Se consigue una nivelación exacta. En viviendas unifamiliares, estos ascensores salvan los inconvenientes que supone el transporte vertical en este tipo de edificios. El mantenimiento es muy reducido, puesto que todos los elementos sujetos a posible desgaste están permanentemente lubricados. Disponiendo tan solo de un espacio de 1 por 1 metro, se pueden instalar un ascensor con este tipo con capacidades para 3 personas. El rellano o descanso es el lugar fijo del edificio o de la estructura desde cuyo nivel se puede entrar o salir del coche. El rellano frente a un ascensor o grupo de ascensores se dimensionará de acuerdo a la capacidad de la o de las cabinas, computándose la de los coches de cajas enfrentadas, adyacentes o que formen ángulo, siendo hasta 10 personas el lado mínimo del rellano igual a 1,10 m. Este lado se aumentará a razón de 20 centímetros por cada persona que exceda de 10. Si el rellano sirve a una cabina tipo 0, 1 o 2, y siendo las hojas de la puerta del rellano corredizas, éste debe disponer como mínimo frente al ingreso del ascensor de una superficie en la que inscriba un círculo de 1,50 m de diámetro. Si el rellano sirve a una cabina tipo 3, debe disponer como mínimo frente a la puerta del ascensor una superficie en la que inscriba un círculo de 2,30 m de diámetro, pudiendo reducirse a 1,50 m en el caso que la puerta del ascensor se encuentre en el lado mayor. La iluminación natural o artificial de los rellanos frente a los ascensores debe alcanzar al menos 50 lux a nivel del piso y se debe colocar en el solado una zona de prevención de textura en relieve y color contrastante. Los rellanos o descansos y los pasajes comunicarán en forma directa con un medio exigido de salida. En caso de no existir esta comunicación por medio de un palier o rellano cerrado, el ascensor contará con un sistema de maniobra acumulativa selectiva descendente como mínimo. Emplazamiento de los ascensores en un edificio. Tanto los ascensores como las escaleras mecánicas tienen que tener un acceso fácil desde las distintas entradas del edificio y en general deben estar agrupados. A este agrupamiento lo denominaremos columna de elevación. Pues bien, esta columna de elevación debe estar lo más cerca posible de las entradas de tráfico intenso. Los ascensores que trabajan en grupo deben instalarse siempre juntos para tener una adecuada racionalización de uso. En la ilustración se muestran las disposiciones más usuales de ascensores en grupo destinados a estos grandes edificios. 1. Grupo dúplex para pequeños edificios. 2. Grupo tríplex. 3. Grupo cuádruplex en una sola fila. 4. Grupo cuádruplex en bloques opuestos. Su instalación es más recomendable que la disposición 3 debido a que las distancias entre los camarines son más cortas. 5. Grupo quintuplex. La disposición en una sola fila de 5 ascensores no es recomendable. 6. Grupo sextuplex. Y 7. Dos grupos sextuples por pisos diferentes. Es importante la separación del flujo de tráfico y una señalización adecuada en los pasillos. No es recomendable reducir los espacios de los rellanos por la irracional disposición de los grupos de ascensores. Se deben respetar los espacios mínimos. En general, la recomendación a seguir es la de situar la columna de elevación a no más de 45 metros de la entrada o destino más alejado, entendiendo como destino más alejado la oficina, vivienda o habitación más alejada del ascensor. Si las dimensiones del edificio lo requieren, será conveniente colocar más de una columna de elevación. Independientemente de esto,
Los edificios complejos requieren un análisis en profundidad de las necesidades de circulación interna de personas o de elementos, como en el caso de un hospital, que requieran columnas de elevación especializadas.